Bueno, con el saludo. Este es un video de explicación para la actividad número 4 de fundamentos de bases de datos, construcción de una base de datos en Excel. Bueno, nos piden hacer una construcción de unas bases de datos para una serie de procesos en una empresa. Yo lo que hice fue lo siguiente. Bueno, realicé unas bases de con una serie de datos para cada proceso. Entonces tenemos una serie de datos para el proceso de distribución, para el proceso de almacenamiento, de manipulación, de calidad y de transportes. ¿Para qué hice esto? Lo hice básicamente para que me sirviera de ayuda para hacer las fórmulas, para hacer las bases de datos. Entonces digamos que aquí tengo yo todas las bases, unas bases de datos muy pequeñas, pues teniendo en cuenta que esto es un ejemplo. De cada proceso. Entonces, pues, para cada proceso tenemos una base de datos muy pequeñas con las cuales vamos a alimentar la base de datos grande. Bueno, empezamos por el proceso de distribución. Yo lo que hice fue, y pues en esto quiero ser claro, pues todas las bases las armé con un modelo entidad-relación en la cual pues tuviera una correlación cada, cada columna con la siguiente. Entonces, empezamos siempre todas las bases de datos con la fecha y iniciamos en este caso con un código de zona de recepción. Entonces, para este caso, pues hay 7 zonas: la regional llano, la regional norte, la regional oriente, costa, occidente y sur. Yo lo que hice fue pues básicamente una función sí en la que pues correlacionara todas las zonas y poner un ejemplo de qué zona fue la que eh, tuvo como recepción en este caso. Lo mismo hice para el tipo de mercancía, entonces una descripción de qué tipo de mercancía es, el código de la zona que entrega, entonces ya estamos hablando de distribución, entonces pues hago un paréntesis ahí, primero recepción, después distribución, y lo que hice fue traerme los datos de acuerdo a este código de zona de el conductor, de la cédula, de la placa, del costo diario, de la cantidad de envíos. Esto fue lo que hice básicamente entonces con el proceso de distribución. Entonces pues tenemos en cuenta que aquí para el proceso de distribución tenemos una zona de entrega, tenemos una base de datos en la que tenemos en cuenta los datos de los conductores, la cédula, todos los datos que los sacamos de la base que ya les había mostrado. Seguimos para el proceso de almacenamiento. En el proceso de almacenamiento iniciamos nuevamente con la fecha, tenemos un registro de ingreso, un ID de proveedor, tenemos en este caso, para este caso de ejemplo, 4 proveedores y unos tipos de entregas de almacenamiento. Entonces tenemos devoluciones, tenemos suministros, tenemos materia prima. En este caso tenemos un registro de entrada, un usuario que es el que hace ese ingreso. Para eso traemos el nombre, la cédula y esto que es el código del estante el cual la persona tiene a cargo y la cantidad de envíos que almacenó. También adjunto el turno en el que está trabajando la persona o en el que se hizo ese almacenamiento. Qué tipo de almacenamiento fue, qué persona fue el usuario que hizo ese almacenamiento, en qué estante está y la cantidad de envíos. Bueno, seguimos con el proceso de manipulación. En el proceso de manipulación nuevamente empezamos con la fecha, empezamos con un número de pedido. Cada pedido tiene una cantidad de mercancía específica que llega para manipularse o que llega para entregar. Tenemos un número de aprobación, que es el número con el cual ingresa a la bodega, el ID del empleado, que quiere decir el empleado que recibió esa mercancía, el número de la cédula, un código de traslado que ya sería como un código interno dentro de la bodega para saber en qué movimientos tiene dentro del almacén y cómo fue manipulado.
el turno de trabajo en el que se hizo eso y una orden de picking, que sigue siendo el tema de manipulación, que lo hace, también tenemos referenciado el ID del empleado, el nombre del listador, el número de cédula y un número de entrega que es con el cual se hizo este picking. Seguimos con el proceso de calidad. Tenemos una fecha, un número de inspección. Entonces tenemos en cuenta que llega un cierto tipo de mercancía y para cada inspección de calidad que vamos a hacer de un proveedor en este caso, pues como ejemplo, tenemos un número de inspección, tenemos un ID del proveedor, en este caso es un número de identificación del proveedor que le estamos haciendo el proceso de gestión de calidad, un código del inspector, los datos del inspector, en este caso el nombre, la cédula, el turno en el que está trabajando, y para este caso ingresé unos datos de un código de aprobación o un código de novedad. Entonces, en este caso, pues tenemos referenciado acá una base de datos en la que dice si sí fue aprobado o no fue aprobada la mercancía en el momento de hacerle el control de calidad. Y para eso generamos un código, bien sea de novedad, de aprobación o de novedad, y un código de ingreso a la bodega o un código de devolución al proveedor. Seguimos con el proceso de transportes, que es el último. Tenemos la fecha, una orden de transporte, un cliente que pidió esa orden de transporte, entonces pues para eso hice una base de datos con el nombre del cliente cualquiera, unas direcciones, una orden de cargue, que es la orden con la que se está haciendo o se está pidiendo el servicio de transporte. Eso viene adjunto con un ID del conductor, el cual nos trae los datos del conductor como es el nombre, la cédula, la placa del vehículo, el tipo del vehículo. Ese vehículo y ese conductor están adjuntos a una zona, el nombre de la zona y la hora en la que fue despachada la mercancía con su cantidad de envíos. Entonces, pues digamos que para todos los procesos, si podemos ver, tenemos un modelo entidad-relación en la cual empezamos con una orden o inicial o un proceso inicial y tenemos un proceso final. Quise representarlo todo por medio de unos ejemplos, cada uno de ellos representados en una tabla dinámica y en un gráfico dinámico. Bueno, voy a hacer una breve explicación de qué fue lo que se hizo en este caso para el proceso de distribución que hice. Quise referenciar cuántos envíos se distribuyeron por cada zona. Entonces, pues en este caso fueron 22 de Bosa, 15 de la zona centro, 15 de la zona norte, 21 de la zona suba y 17 de la zona sur de todas las fechas. Para este caso, pues yo tomé en cuenta 4 días. Entonces, pues si le cambiamos la fecha a una sola fecha, pues nos van a cambiar los datos y nos van a poner los datos de la mercancía que se movilizó ese día nomás. Esto digamos que para saber la cantidad de envíos que se movilizó por cada zona. Y en el siguiente caso de el gráfico dinámico hice una comparación de cuánto fue el costo vehicular por día y por tipo de transporte. Entonces veíamos que teníamos varios tipos de vehículos, o eran un vehículo NHR, un vehículo NKR, un vehículo NPR y un vehículo sencillo. Cada uno de estos tiene un costo diario por cada servicio que hicieron. Entonces, pues digamos que vemos aquí referenciado por días y por tipo de vehículo cuánto costó y eso lo representamos en un gráfico dinámico en el cual nos muestra cuáles son los decibeles y cómo es el comportamiento que ha mostrado el costo de estos transportes a diario. Seguimos con el proceso de almacenamiento. El proceso de almacenamiento vemos
quise referenciar la cantidad de envíos que fueron almacenados por cada persona diariamente y un total general. Para el gráfico dinámico quise comparar cuántas de estas mercancías almacenadas pertenecen a devoluciones, cuántas a materia prima, cuántas a suministros y cuántas en general. Hicimos nuevamente un gráfico dinámico en el cual nos viene referenciada la cantidad de envíos por tipo de mercancía. En el siguiente proceso de manipulación, lo mismo, parecido al proceso de almacenamiento que hice por trabajador, saber cuántas mercancías fueron manipuladas por cada persona diariamente. Y en el gráfico dinámico lo grafiqué de acuerdo a los turnos de trabajo. Entonces, cuántos envíos se manipularon en el turno de 6 a 2, cuántos en el de 2 a 10 y cuántos en el de 10 a 6, y viene graficado de esta manera. En el siguiente proceso de calidad, quise hacer un gráfico que representara cuánta mercancía o cuántas, digamos que inspecciones se hicieron por cada proveedor. Entonces de aeromensajería cuántos, de Colombia cuántos, de Scandinavia de cuántos, de Collantas cuántos en general. Esto diariamente. Entonces aquí tenemos graficado cuántos fueron por día. Acá quise hacer un gráfico de porcentajes de los números de inspección. Entonces digamos que aquí tenemos referencias todas las fechas, si quiero también las puedo cambiar, y por porcentaje. Entonces cuánto de estos por porcentaje por pedidos, cuánto representó, por ejemplo, aeromensajería representó el 25%, Box Colombia el 17%. Entonces pues quise hacer una gráfica que representara eso. Por último, el proceso de transportes, quise graficar cuántos envíos fueron o cuántos pedidos, cuántas órdenes de carga hizo cada zona por día. Entonces aquí viene referenciado cuántas órdenes de carga y cuántas es el total final. Y en el gráfico dinámico quise comparar cuánta cantidad de envíos movilizaron cada zona diariamente. Entonces hicimos un gráfico en el que nos mostrara por zona, digamos la zona TC1, el 20 movilizó 221 envíos, el 21 54, el 22 52 y el 23 67, y lo graficamos de esta manera. Bueno, pues este es mi trabajo para representaciones de base de datos. Espero que les haya gustado y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.